Hermanos, buenas noches. Hoy continuamos y terminamos con la clase número 4, referente al mundo angelical. Como recordarán, la semana pasada el tema 3 consistió en la caída del mundo angelical. Vimos la existencia de las huestes espirituales de maldad como una realidad innegable, el origen de las huestes espirituales de maldad, la caída, juicio y condenación como aspectos en el conflicto en el cielo. Hoy continuamos con la clase número 4, la cual consiste en la caída y juicio y condenación de los ángeles que pecaron. Es un tema amplio, pero como se trata de una clase de algunos minutos, entonces prácticamente no llegamos a la profundidad. Pero bueno, corresponde a ustedes, hermanos, que en sus casas, de acuerdo a las citas que voy proporcionando, que lo vayan estudiando, que lo vayan meditando, ustedes traten de profundizarlo. Y bueno, alguna duda que tuvieran, pues en la iglesia posteriormente lo veríamos. Entonces, el tema de hoy se trata, que es la lección 4, caída, juicio y condenación de los ángeles que pecaron. Quisiera compartir un versículo con ustedes, que es Efesios 3:10. Ustedes en su casa lo buscan, pero bueno, yo le doy lectura. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y este versículo es muy importante referente a este tema, hermanos, porque vemos que habla de la gran sabiduría de nuestro Dios, y que dice que por medio de la iglesia se dé a conocer a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Vamos a abordar el tema número 1, o el subtema número 1, es referente a la naturaleza de la caída del mundo angelical. Bueno, dice la naturaleza de la caída del mundo angelical. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál fue la naturaleza? Bueno, sabemos que en la clase anterior vimos que al principio, bueno, se ve que hubo un líder que quiso hacerse semejante a Dios. Hubo una gran cantidad de ángeles que se aliaron, vamos a decir, con este líder y cayeron en pecados. Entonces, podemos comentar que es poca la información que da la Biblia respecto a la caída en pecado de Satanás y demás ángeles que le siguieron. La Biblia dice que Satanás quiso ser semejante a Dios y quiso enaltecerse y aspiraron a la suprema autoridad. Vemos que Satanás se envaneció junto con los demás ángeles. Eso lo podemos ver en Timoteo 3:6, donde pues nos exhorta, ¿no?, que si queremos ser líderes en la iglesia, pues debemos de ser humildes, hermanos, no envanecernos. También la caída de Satanás estuvo fundada en el orgullo, arrastrando a los otros ángeles conjuntamente con él en su caída. La naturaleza de Satanás desde el punto de vista es que es un asesino. No se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es el padre de la mentira, y el que es mentiroso es el diablo. Podemos ver esto en Juan 8:44, primera de Juan 3:8, y bueno, algunas citas que vimos la semana pasada, que es Isaías 14:12 al 15 y Ezequiel 28:11 al 19. Entonces vemos que Satanás fue creado para una función, ¿verdad? En hermosura, en perfección,
pero como lo comentamos anteriormente, quiso hacerse semejante a Dios, quiso enaltecerse, y bueno, se le halló pecado, hermanos. Asimismo, antes o en otro tiempo, fui esclavo del pecado, hermanos. Con este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su evangelio, ahora somos esclavos del Señor, hermanos. Pertenecemos a su reino y somos de su reino por el simple hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en Hechos, cuando el carcelero de Filipo estaba custodiando a Pablo y algunas personas que le acompañaban, hizo una pregunta después de que sucedió el terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel. Este hombre pues tenía miedo, porque en ese tiempo algún custodio que perdía sus presos, pues pagaba con la vida. Entonces este hombre trató de quitarse la vida. Al darse cuenta el apóstol Pablo de esta situación, pues le dijo que no lo hiciera. Entonces este hombre exclamó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que en Efesios 2:2, fíjense lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, vemos que en otro tiempo éramos esclavos, hermanos. Y bueno, aquí Efesios 2:2, pues se nos dice que en otro tiempo pues seguíamos las corrientes del mundo, hermano, el pensamiento del mundo, materializados, sin Dios, y bueno, y vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y bueno, ese espíritu, pues en estos tiempos, en nuestro presente, pues opera en las mentes de la mayor parte de la humanidad, hermanos. También Satanás ha cegado, ha cauterizado las mentes de la mayor parte de los seres humanos. Y bueno, eso no deja, hermanos, que la mayor parte de la humanidad conozcan a Dios, conozcan el Evangelio, por tanta mentira, por tanta falsa doctrina que está circulando, hermanos. Entonces, dentro de la naturaleza, dentro de esa realidad de subordinación de los ángeles, pues vemos que efectivamente hay un líder, hermanos. Fíjense en Mateo 9:34, pero dice: pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces vemos que Satanás funge como el príncipe de los demonios, como el príncipe de la potestad del aire, hermanos. Entonces vemos que este ser, este espíritu, pues rige como un líder aquí en la tierra, hermanos. Pero también vemos que en el último día el Señor dará la correcta retribución a aquellos que no hicieron su voluntad. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que efectivamente pues los ángeles están subordinados al liderazgo de Satanás, hermanos. También podemos ver en las Escrituras, hermanos,
que la responsabilidad del engaño y del homicidio los atribuye Jesús a Satanás, hermanos. Pues en gran medida toda la situación que hemos estado viviendo, pues es por el engaño, ¿no?, que cometió Satanás desde el principio, haciendo caer a la primera pareja, y posteriormente esta pareja fueron expulsados de ese hermoso lugar en los que el Señor los tenía. Y bueno, heredamos ¿qué? El pecado, hermanos, heredamos la muerte. Entonces, esa es la responsabilidad, y podemos ver en Génesis, pues la primera muerte, hermanos, Caín mata a su hermano Abel. Entonces vemos el primer derramamiento de sangre. Y bueno, Satanás es el responsable de esta situación. Entonces, la naturaleza de Satanás desde el principio es que es un asesino. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Él es el padre de la mentira y él es mentiroso. Él es un mentiroso. También podemos ver que el que practica la mentira, hermanos, todo aquel que miente, es un hijo del diablo. Podemos ver Juan 8:44. Vosotros, y la palabra de Dios dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, por esta situación de que Satanás desde el principio se encontró pecado, hermanos, pues la Escritura nos dice que ya no hubo cabida en el cielo y fue arrojado con todos sus seguidores a la tierra, hermanos. También es importante mencionar que la rebelión tiene su origen en el entredicho del prestigio de Dios. Hermanos, Satanás siempre ha tratado de que dudemos de la grandeza de Dios, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia de Dios, que dudemos de su palabra, de su justicia, de su amor, y que pongamos en entredicho su prestigio, hermanos. Satanás siempre ha tratado de distorsionar la verdad. Y bueno, eso fue lo que sucedió en el jardín de Edén, hermanos. Satanás trató de distorsionar la instrucción que había dado el Señor, que podía comer de todo el jardín menos de un árbol en especial. Y bueno, quisiera, por ejemplo, dice, pero en Génesis 3:1-5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fíjense, hermanos,
cómo distorsionó. Si vemos el mandamiento que les hizo el Señor, que de todos los árboles podíais comer menos de un árbol. ¿Y qué dice la serpiente? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aún así, fíjense, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Ella ya sabía. Pero bueno, vemos que entró tentación en la mujer, entró duda en la mujer. ¿Qué le dice Satanás? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, engaña a Eva. Eva mete esa duda en Adán, y pues la pareja pecó, ¿verdad? Y desobedeciendo, porque en este caso pues fue la desobediencia. Fíjense también cómo distorsiona, fíjense cómo pone entredicho la palabra de Dios, cómo se pone entredicho la naturaleza de Dios. Y por ejemplo, en Job 1, 10, 11, fíjense lo que dice: ¿no les has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, siempre Satanás ha tratado de distorsionar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, su palabra, hermanos. Y también lo podemos ver aquí en Job, o en Mateo 4, 6, 7. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, así dice la Escritura. Y bueno, y fíjese lo que dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense nada más con estas palabras lo que está diciendo. O sea, está poniendo entredicho la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Qué es Hijo de Dios? ¿Qué es Dios? Y fíjense, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, y es lo que sucede en nosotros. Nadie busca a Dios. No vemos ni uno justo, hermanos. Todos nos alejamos de Él. Y eso es triste, hermanos, porque tenemos la Escritura, tenemos la Biblia, y nos da flojera leer la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza de Satanás es también orgullo, hermano. ¿Y qué es ese orgullo? Un estado de autoengaño, hermanos. Como punto 2, también podemos ver en la Escritura, hermanos, que este ser en un momento ya tuvo juicio. Y bueno, este juicio fue como un proceso que inició en la eternidad. ¿En qué momento? Pues no, la palabra de Dios no lo dice, pero sí es en un momento de la eternidad. Se consuma en la encarnación y muerte de Cristo, y culminará en la parucía o en la segunda venida del Hijo de Dios, hermanos. Entonces, como todo juicio legal, la etapa consiste en una etapa probatoria. Entonces, esta etapa va desde la caída angelical hasta la encarnación del Verbo Divino. En esta etapa se le confiere al mundo angelical caído el ejercicio de una autoridad a manera de una administración probatoria en el ámbito de una réplica
del cielo en medio de sus prisiones de oscuridad. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que pues Satanás es el que rige este mundo. Dios es el soberano y dueño de toda la creación. Pero bueno, Satanás se le da esa oportunidad de gobernar, y sobre todo a los hijos de la desobediencia. Pero ¿qué vemos en esta gobernación, hermanos? ¿Qué vemos? Ustedes levanten la mirada y vean cómo siempre ha estado el mundo y cómo está el mundo. En la historia de la humanidad no ha habido, pues no sé, un momento de paz. Siempre derramamiento de sangre, siempre guerras, siempre peleas, el desamor unos contra otros, hermanos. La naturaleza, igual. Vemos una naturaleza donde los animales se pelean, donde todo se ha hecho áspero, se ha hecho difícil, hermanos. Fíjense, en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese versículo ya lo leímos anteriormente. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, nuestra lucha es muy claro, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que están en nuestro presente, hermanos. Apocalipsis 13, del 3 al 7, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada ahí. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Pero vemos, hermanos, que toda este poder, vamos a decir, que se le permitió a Satanás, pues es temporal, hermano. Por ejemplo, en los números que maneja Apocalipsis, vemos que es simbología, y bueno, se refiere por ejemplo, se refiere a lo temporal, hermanos. ¿Sí? Es un sufrimiento, es una situación, es una tribulación, pero es temporal hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vemos que este reino de Satanás, vemos la deficiencia que tiene, su incapacidad de gobernar, ¿sí? Porque este mundo ha sido un valle de lágrimas, hermanos. Otro punto importante, podemos ver que como todo, Satanás pues ya ha sido juzgado con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, también con su sacrificio en la cruz, hermanos. Y bueno, este juicio pues es por todo ese fracaso, toda esa maldad que ha regido aquí en la tierra, hermanos. Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También podemos comparar con Apocalipsis 12, del 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es, hermanos. Entonces Satanás y sus ángeles fue arrojado a la tierra, pero vemos que solamente un grupo elegido por Dios, pues son los que hemos vencido, hermanos. Juan 9:39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Marcos 1:24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces vemos que pues los demonios reconocieron a Cristo, reconocieron su naturaleza, reconocieran que era el Santo de Dios, y tenían miedo. Por eso es que exclaman: has venido para destruirnos, porque ellos saben pues lo que se les espera, ¿no? Y saben que ya habían sido vencidos, que ya habían sido enjuiciados, hermanos. Lucas 11:18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Lucas 8:30-31, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mateo 8:29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y esto es muy importante, hermanos. Otra vez, los demonios saben lo que se les espera. Y bueno, ellos al ver al Hijo de Dios, a Dios mismo, pues esa es la pregunta que hacen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos ya saben cuándo ya es su condena, hermanos. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces vemos que Cristo se encarnó, se humilló, se hizo semejante a los hombres, y también padeció la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y bueno, todos sabemos que después de un juicio, pues viene la condena, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que le espera a Satanás? Para los que conocemos la Escritura, hermanos, sabemos que hay un lugar especial que le espera, hermanos. Y bueno, pero vamos a ir, veamos lo que dice la Biblia. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que todos aquellos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que no hicieron la voluntad de Dios, que rechazaron el Evangelio, pues vemos que también hay una promesa para ellos, y es la ruina eterna, hermanos. Estar separados por siempre de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, vemos que otra vez repito el versículo: entonces dirán también
a los de izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos que ese es el castigo que espera a todos aquellos que rechazaron a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que no creyeron en Él, que fueron seguidores de Satanás, que fueron esclavos de Satanás, del pecado, hermanos. ¿Qué es? La separación eterna de Dios, hermanos, la ruina eterna. Y bueno, después de todo esto, vemos que el hombre pues ha estado en medio de este conflicto espiritual, hermanos. Vemos que Satanás siempre ha estado en contra de lo bueno que ha hecho Dios, de la creación del hombre. Vemos que siempre ha tratado de destruir la creación de Dios. Entonces, el hombre